Los personajes utilizados en esta historia no me pertenecen, tampoco la música utilizada en este video, los derechos a sus respectivos creadores. Ecos del Ki, capítulo 5. Huellas en la nada. El silencio continuó, aunque él ya no estaba. Las hojas caídas del viejo sauce parecían haberse detenido en el aire, flotando sin propósito. Nadie del grupo se movía. Ni siquiera Koneko, quien se había incorporado con dificultad, su mejilla ensangrentada y la mirada clavada en un punto inexistente del suelo. Kiba, apenas consciente, se aferraba a la tierra con los nudillos rotos. Akeno bajó los brazos con lentitud, sus dedos aún marcados por el relámpago que nunca llegó a impactar. Y Ria seguía de rodillas, la frente baja, sin atreverse aún a levantar la mirada. No fue magia. Musitó Akeno finalmente, más para sí misma que para los demás. No, confirmó Rías con un susurro que se quebraba entre el orgullo herido y una inquietud que se hundía en los huesos. No fue nada que podamos entender. Sus ojos, aún abiertos, ya no tenían respuestas. Solo preguntas que nadie se atrevía a pronunciar. Kiba tosió. Su sangre tiñó las flores que bordeaban el jardín. Intentó levantarse, pero su brazo derecho no respondía. Apretó los dientes, frustrado. No era humano ni demonio, escupió, más con rabia que con certeza. ¿Cómo puede algo así existir? Rías cerró los ojos. Su mente aún resonaba con las palabras que aquel hombre había pronunciado. No eran amenazas. No eran advertencias. Eran verdades. Frías, pesadas, reales. No vine a jugar a sus guerras de poder. Ni a servir a ningún reino. Ni a ningún demonio. El cielo continuaba gris. Y por un momento, el jardín dejó de parecer parte del instituto. Era otro lugar. Uno donde el tiempo no avanzaba. Uno donde ellos eran los intrusos. Desde la azotea, alguien más había estado observando. Issei Oudou. El mismo chico que siempre miraba los pechos de Akeno con descaro y soñaba con un harén de demonios. Ahora, sus ojos no contenían deseo sino miedo. Sus puños estaban cerrados. Sus nudillos blancos. No entendía lo que había visto, pero lo sentía. Ese tipo no los atacó, pero pudo haberlos matado a todos. Y no lo hizo. Eso era lo más aterrador. ¿Qué mierda fue eso? Murmuró. Detrás de él, Asia Argento apenas respiraba. Su mirada temblorosa recorría el patio como si aún esperara ver al extraño allí, de pie, inmóvil, observando. No era maldad, susurró la rubia con voz temblorosa. No sentí odio en él, pero su alma estaba vacía. Como si ya no tuviera nada que proteger. Issei giró lentamente. La miró, y por primera vez desde que conocía a Asia no supo qué decirle, porque eso era justo lo que había sentido también. Muy lejos del instituto, en los límites de la ciudad, una figura caminaba por una vereda olvidada. El mismo hombre, Goku. Aunque nadie sabía ese nombre, aún no, su ropa seguía sucia. El dobladillo del pantalón estaba rasgado. La tela naranja, antaño viva, estaba manchada de polvo y tiempo. Sus botas no hacían ruido. Ni siquiera al pisar el asfalto agrietado. Sus pasos eran lentos. No por cansancio, sino porque el mundo, en este nuevo lugar, no tenía prisa. Los postes de luz parpadeaban a su paso. No por falla eléctrica sino por algo más sutil. Como si su sola existencia alterara el equilibrio de las cosas. Se detuvo frente a un lago artificial. Su reflejo lo observó. Cabello negro, rostro endurecido por años que ya no contaba. Pero más que eso, una mirada. Una que ya no esperaba nada. No quería pelear, dijo en voz baja, para nadie. El viento respondió, llevándose sus palabras hacia ninguna parte. Pero todos buscan medir fuerzas. Como si la fuerza pudiera explicar algo. Se sentó junto al lago, y por un instante dejó caer la cabeza entre sus manos. La imagen de Koneko lo golpeó. No por el ataque, sino por la confusión en sus ojos. El rostro de Rías, arrodillada, temblando sin razón física. Y recordó, el rostro de Gohan, de Goten, de Milk. Pero esas imágenes ya no dolían. Lo que dolía era no saber si eran reales o solo el eco de un sueño al que ya no podía regresar. El viento soplaba con suavidad. Esa noche, en la habitación de Rías, no hubo palabras, solo miradas. Akeno permanecía sentada junto a la ventana. Koneko dormía, pero su ceño seguía fruncido. Kiba no había regresado del hospital privado al que lo habían llevado. Issei aún no hablaba. No fue un enemigo, dijo Akeno sin apartar la mirada del cielo. Pero no era un aliado tampoco. Rías se acercó. Se sentó al borde de la cama. Miró sus propias manos. ¿Entonces qué era? La respuesta no llegó, y no lo haría por un tiempo. En otro plano, muy lejos del mundo humano, una sombra se alzaba.
Serceps Lucifer, señor del inframundo, caminaba lentamente por el salón de consejo. Frente a él, los líderes de los otros clanes. Algunos rostros conocidos. Otros no. Una proyección mágica mostraba una imagen borrosa del incidente en el Instituto Kuo. La imagen se detenía justo cuando Goku absorbía el hechizo de Rías con la palma abierta. No identificamos el origen de su energía, dijo un demonio anciano. No es magia, no es sagrado, no es demoníaco. Es algo más antiguo. Serceps no respondió, solo observó. ¿Debemos eliminarlo? ¿Y si no podemos? Preguntó otro. El silencio se volvió espeso. Como veneno. Serceps finalmente habló. No actúen aún. No lo provoquen. Hay algo en él que incluso los dioses deberían temer. Goku seguía allí, junto al lago, los ojos cerrados, sin moverse. Y sin embargo no estaba dormido. Estaba recordando. Un cielo más claro. Un lugar donde los árboles hablaban con el viento. Donde los combates no eran por territorio ni por orgullo. Donde aún había risas. Donde aún era Goku. No esta sombra de sí mismo. Un susurro salió de sus labios. Kakaroto, ese nombre ya no me pertenece. El agua se agitó, no por el viento, sino por algo que aún no había llegado, pero lo haría. La noche no huyó, se retiró con desgano. Como si hubiese olvidado su misión. Kuo despertaba lentamente, aún atrapada en las redes de una oscuridad que ya no parecía responder al cielo, sino al eco de algo que no pertenecía del todo a este mundo. En el viejo edificio del club de ocultismo, Rías Gremory observaba cómo la llama de una vela azulada oscilaba con la respiración del silencio. Cada gota de cera que caía no marcaba el paso del tiempo, sino la gravedad de las decisiones que no podía tomar. Sobre la mesa, un pergamino sellado con cera carmesí esperaba ser leído. El símbolo era inconfundible. Lucifer. Mi hermano raramente escribe de su puño y letra, susurró con una sombra en la voz, rompiendo el sello. Sus ojos recorrieron las líneas con una urgencia contenida, hasta que, al llegar al final, su rostro perdió color. No lo provoques. No lo sigas. Y si apareciera algo detrás de él, no intentes comprenderlo. Ese algo no pertenece ni siquiera a este universo. Un soplo invisible apagó la vela. El cuarto se hundió en penumbra. Rías cerró los ojos. No obtuvo respuestas. Solo más preguntas. Y un vacío que olía a profecía no dicha. A kilómetros bajo tierra, donde la luz no había sido concebida, una cámara sellada temblaba con pulsos de energía irregulares. Allí, Azazel, el líder de los ángeles caídos, sostenía entre sus manos una caja metálica deforme, del tamaño de un libro antiguo. Pequeña pero imposible de ignorar. No estaba hecha de metal común. Ni de magia. Era algo más, algo que parecía haber visto cosas que ningún universo debería haber permitido. Apoyado en el umbral, se encontraba Shemazai. Alto, de ojos severos y rostro tenso, era su viejo camarada y el subcomandante más reservado entre los caídos. Se rumoraba que, en sus años de gloria, era capaz de decodificar escrituras perdidas en apenas segundos, y que su memoria no había olvidado ningún idioma, salvo el del perdón. Creí que era una fábula, murmuró Azazel. Solo un mito entre los archivos prohibidos. ¿Te refieres al archivo R-Null? Preguntó Shemazai, sin alterar su tono. Azazel asintió, sin apartar la vista de la caja. Hace 3 siglos, uno de los nuestros la encontró entre los escombros de una dimensión colapsada. Nada sobrevivió allí. No había planetas ni estrellas, solo esto. La depositó sobre una mesa reforzada con inscripciones que parpadeaban débilmente, como si temieran ser vistas por lo que aquella caja pudiera convocar. Durante siglos creímos que era basura cuántica sin propósito. Hasta hace una semana. Cuando esa energía surgió en Kuo. La caja reaccionó. Shemazai se acercó. Su paso era firme, pero su mirada traicionaba una verdad que no deseaba aceptar. ¿Qué viste? Azazel dudó. Luego deslizó sus dedos sobre la superficie metálica. Una imagen fugaz. Un rostro ensangrentado, de pie sobre un mar de cuerpos. Un grito que no era humano. Y una sombra tan vasta que el tiempo mismo parecía retroceder ante ella. ¿Y el sujeto? Azazel cerró los ojos un instante. Cabello oscuro. Sin alas. Sin aura divina. Solo ira. Y un corazón completamente roto. Shemazai frunció el ceño. ¿Un nombre? Azazel negó lentamente. Solo fragmentos. Carrato o algo así. No fue claro. Es como si la información estuviera incompleta, dañada o protegida a propósito. Shemazai bajó la vista hacia la caja.
Esta volvió a palpitar como si respondiera a lo dicho. Horas más tarde, en la cámara del consejo, Xerxes, Lucifer, Michael, Azazel y Baraquiel se reunían por una sola razón: el miedo. La mesa ovalada era de obsidiana, no por estética, sino por necesidad. La energía que fluiría en esa reunión no debía filtrarse hacia el mundo, ni hacia los cielos, ni hacia el infierno. La grieta dimensional en Kuo se estabilizó durante 4 segundos esta vez, informó Baraquiel. No fue un fenómeno natural. Algo estaba buscando un punto de entrada. Michael, con su semblante siempre sereno, desvió su mirada hacia Azazel. ¿Y la caja? Azazel deslizó la misma sobre la mesa. Pulsaba como un corazón. Pero no uno vivo. Uno hambriento. Se activó cuando el sujeto se desestabilizó emocionalmente. Aparentemente fue algo que dijo o algo que recordó. La caja reaccionó. Y eso es lo peor. ¿Por qué?, preguntó Xerxes. Azazel levantó la mirada, y en sus ojos no había especulación. Solo certeza. Porque esa cosa no vino sola. No está buscando al sujeto para atacarlo sino para reclamarlo. Una vibración sorda recorrió el suelo. Y entonces, frente a todos, el aire se quebró como cristal. Una grieta delgada, violácea se abrió en el medio de la sala. No tenía sonido. Ni luz. Ni dirección. Solo estaba. Como si el mundo hubiese sido cortado con una hoja que no pertenecía a ninguna forja. Kakarotto. Una palabra surgió. No hablada. No invocada. Fue recordada por algo que nunca existió aquí. Baraquiel se incorporó, rodeado de rayos sagrados. ¿Qué es esto? Azazel se mantuvo inmóvil. Un olfateador. ¿Qué?, preguntó Michael, tenso. No es una grieta. Es un fragmento proyectado por una entidad exterior. Envía estos olfateadores, grietas menores que prueban si el tejido puede ser abierto. No es un ataque. Es un pulso. La grieta desapareció. Como si nunca hubiese estado ahí. Y sin embargo, el pulso quedó. Como una cicatriz invisible que hacía doler incluso el silencio. ¿Crees que viene por él?, preguntó Xerxes. Azazel negó. Viene por lo que hay detrás de él. Y eso, ni siquiera él lo sabe. El consejo no respondió, porque ya no había respuestas. Solo preguntas y una caja pulsante que parecía estar respirando. Pero entonces, Azazel parpadeó lentamente y su voz surgió con un tono que ya no sonaba a su habitual sarcasmo cansado, sino a un eco que había llegado a su mente segundos después del pulso. Kakaroto. Los otros tres lo miraron. Xerxes frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Azazel giró la mirada hacia la caja, como si lo que acababa de pronunciar no hubiese salido completamente de su boca, sino de un recuerdo ajeno. Hace un momento, cuando la grieta habló, pronunció casi la misma secuencia de sílabas que vimos en los fragmentos del archivo RNL. Michael lo observaba en silencio, evaluando cada palabra como si midiera la densidad de un dogma olvidado. Kakarotto. Exacto, confirmó Azazel. No es una palabra. Es un nombre. Tañado. Que ha viajado más allá de lo comprensible, y si esta caja, los fragmentos del archivo, y esa presencia coinciden en este patrón, entonces no es casualidad. Baraquiel cruzó los brazos. ¿Kakaroto es el nombre del sujeto? Azazel negó levemente. Es un nombre relacionado a él. No sabemos si lo lleva aún, si lo oculta, o si incluso lo recuerda. Pero las entidades que lo persiguen, o que lo rastrean, sí parecen identificarlo así. ¿Y qué significa?, preguntó Xerxes. Azazel respiró hondo. Nada en nuestro idioma, ni en el de los ángeles, ni demonios, ni humanos. Pero los fragmentos antiguos lo asocian con una palabra olvidada. Perdición. El silencio volvió. Esta vez no era de incertidumbre, era de reconocimiento. El consejo sabía que un nombre había sido colocado sobre la mesa, y con él una historia que aún no estaba escrita, pero cuyo final ya temblaba, queriendo hacerse presente. Esa misma noche, Akeno y Mejima caminaba descalza sobre los techos del distrito viejo. Su caminar era silencioso. Sus pensamientos, tormentosos. Y entonces lo vio. Él estaba allí, el sujeto, junto a una fábrica olvidada, mirando el horizonte como si esperara que el tiempo retrocediera. No se movía. No respiraba con apremio. Solo estaba. El viento jugaba con su cabello. Y el mundo parecía soportar su peso con cautela. Akeno tragó saliva. Buenas noches, susurró, como si hablara con un pensamiento. Él no se volvió. Un silbido cruzó el aire. No era viento. Era otra cosa. Akeno se tensó. Estuvo a punto de invocar. Pero no lo hizo, porque ese silbido rasgaba. No vibraba. Era como si alguien intentara abrir una jaula hecha de carne, hueso y tiempo.
Detrás de él, el espacio se onduló. Líneas púrpuras chasqueaban como nervios vivos. No era un portal. Era una grieta. Él cerró los ojos. Te olí, sombra, dijo con voz baja, ronca. Este no es tu mundo. El aire se volvió más frío, no como el invierno, como el vacío. Akeno dio un paso atrás. Apenas uno. Pero su alma retrocedió 10. Un lamento invisible rozó sus oídos. Kakarotto. Y entonces, él abrió los ojos. No solo había ira en ellos. Había miedo. Se giró hacia ella. No como amenaza, sino como súplica. No me sigas, le pidió. Y esas palabras le dolieron más que cualquier hechizo. ¿No estabas solo, cierto? Preguntó ella, sin entender por qué. Él bajó la mirada. Nunca lo estoy. Y se fue, sin volar, sin desvanecerse, solo caminando, dejando escarcha donde pisaba. Y Akeno no supo por qué, pero no pudo invocar un solo relámpago. Solo abrazó el temblor en su pecho. En la azotea de la residencia Gremori, Koneko miraba al horizonte con ojos que no conocían el miedo pero sí el presentimiento. Ria se le acercó. No puedes dormir, dijo. Koneko negó con la cabeza. Escuché un nombre, una palabra que dolía. Ria suspiró. Ese dolor no es nuestro. Pero puede arrastrarnos si no lo entendemos. Una línea violeta apareció detrás de Koneko, y se desvaneció antes de ser vista. Rias cerró los ojos. No sabía qué era, no sabía de dónde venía, solo sintió un frío antiguo, un presentimiento que le nubló el alma, como si el mundo hubiese olvidado advertirle que algo muy malo estaba a punto de ocurrir, y rezó, no a Dios, ni a su linaje, rezaba al silencio, a que el mañana no trajera el eco de un universo colapsando sobre sus cabezas. La noche era tan silenciosa que dolía. La luna, alta en el cielo de Kwo, apenas filtraba su luz sobre la habitación de Issei Oudou, cuya figura yacía inerte sobre la cama. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, pero no veían nada. Solo imágenes, recuerdos borrosos del día, cruzando por su mente como sombras que no se desvanecían. Ese hombre, ese rostro, ese poder, era como un abismo al que no podía dejar de mirar, pero que tampoco entendía. Drake, susurró, sin energía, como si el nombre le pesara en los labios. ¿Quién era ese sujeto? El silencio fue profundo. Inquietante. Casi impersonal, tanto que por un momento pensó que el dragón no le respondería. Tal vez porque no quería. O tal vez porque no podía. Pero entonces la voz llegó. Densa. Grave. Antiguamente orgullosa. Ahora cargada de algo más, un cansancio que no era físico. No lo sé. Issei frunció el ceño, girando levemente el rostro hacia la pared. ¿Cómo que no lo sabes? Tú siempre sabes. Reconociste su energía. Sí, la reconocí. Pero no puedo recordar de dónde. Un silencio breve, como un vacío contenido. Es como si estuviera enterrada en lo más profundo de mi alma. Como si la hubiera sentido hace eones, antes de que siquiera estuviera unido a un huésped humano. Antes de todo esto, Issei tragó saliva, con dificultad. ¿Es peligroso? La respuesta fue inmediata. Y devastadora. Más allá de lo que puedes imaginar. Un escalofrío helado lo atravesó desde la nuca hasta los tobillos. Se sentó, abrazando sus propias piernas. El aire en la habitación parecía más denso. O más frío. O ambas cosas. No era solo miedo. Era otra cosa. Algo que no tenía nombre. Algo que no se enseñaba en clases. Que no se discutía con amigos. Entonces, ¿qué era? ¿Un dios? ¿Un monstruo? Un hombre. La palabra cayó como plomo, sin adorno. Sin ambigüedad. Y sin esperanza. Issei no respondió. No podía. Algo se le clavó en el pecho, como si su propio cuerpo entendiera algo que su mente aún se negaba a aceptar. Drake continuó, con la voz teñida de un matiz casi inhumano, algo que no era miedo. Ni respeto. Era un eco de un recuerdo que no pertenecía a este tiempo. Hace mucho tiempo, entre los dragones antiguos, entre los seres celestiales, y hasta en las grietas de los planos cósmicos, se hablaba de una historia. No una leyenda. No un mito. Una advertencia. ¿Qué tipo de advertencia? No se hablaba de un dios. Se hablaba de un hombre. Uno que nació mortal pero que ascendió más allá del límite de los mortales, más allá de todo lo que este plano puede soportar. Un ser cuyo poder rivalizaba con entidades que ni siquiera deberían existir en este universo. Un guerrero que solo conocía la lucha. Pero, incluso con todo ese poder, perdió. Issei sintió que el pecho se le oprimía. Él y los suyos. Su mundo. Su gente. Su familia. Su tiempo. La voz de Drake se quebró ligeramente. No por debilidad. Sino por algo más visceral.
Como si, en lo más profundo, esa historia también lo rozara a él. ¿Cómo? Una guerra. Una batalla desesperada contra algo que no debería existir. Un ente sin rostro, sin alma. Nadie sabe si fue creado o si siempre estuvo ahí, esperando. Issei bajó la mirada. Su corazón latía más fuerte de lo que podía soportar. Y él luchó. Dio todo. Incluso más de lo que tenía. Y aún así no fue suficiente. La habitación parecía más fría. Más pequeña. Issei abrazó sus rodillas. ¿Y qué pasó con él? Desapareció. O eso se creía. Su universo colapsó, y con él, su historia se volvió cenizas. ¿Entonces crees que ese sujeto es él? Drake tardó en responder. Como si pensarlo le costara. Como si decirlo hiciera que fuera real. No sé si fue real, murmuró con un dejo de pesar. ¿Y si lo fue? Silencio. La luna seguía en el mismo lugar. Indiferente. Si lo fue, entonces todo lo que conocemos podría ser apenas el prólogo de otra extinción. Las palabras flotaron, tensas. Issei no habló. No pensó. No razonó. Solo miró, y alzó los ojos hacia la luna. Fue en ese instante cuando algo cambió. Una vibración sutil recorrió el aire. Como un suspiro del cosmos. El reflejo lunar parpadeó. Por un segundo, solo uno, Issei no vio la luna sino una esfera diferente, oscura. No un sol negro, sino un núcleo palpitante. Agrietado. Como si estuviera vivo. Como si mirara de vuelta. Y entonces, una imagen cruzó por su mente. No una visión. No un sueño, una verdad. Un vasto campo desolado, cubierto por ceniza. Montañas quebradas por fuerzas que no podían ser naturales. El cielo, de un tono púrpura oscuro, estaba surcado por grietas que destilaban energía. No relámpagos. No fuego. Algo más. Una figura solitaria, de pie, en medio del vacío. La ropa destruida. El cabello enmarañado. El rostro envejecido por la pérdida, no por los años. Un hombre, inmóvil, sangrando, pero de pie. Una sombra sin rostro lo observaba desde las alturas. Su silueta se disolvía entre la fisura del cielo, como si perteneciera al otro lado de la existencia. Y aún así el hombre no se arrodillaba, no retrocedía, ni siquiera hablaba. Solo estaba ahí, desafiando lo inevitable. Issei jadeó. No sabía cuánto tiempo había pasado. Ni si había respirado durante aquella visión. Drake, ¿tú viste eso? Drake. Lo recordé. Issei tragó saliva. El sudor le corría por la espalda. ¿Qué era? Su último día. Issei no dijo nada. No podía. Drake tampoco. Solo la luna. Silenciosa. Ahora sí, la luna. Aunque algo en ella había cambiado. Fin del capítulo 5.